Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal Noticias con Conciencia. Hoy vamos a estar haciendo un análisis y un poquito de historia porque, como muchos de ustedes han escuchado, ahora se presenta una disputa en Sudamérica por un territorio muy especial. Así que quédate que vamos a estar hablando, sí, de Guyana, pero vamos a ir por partes porque esto tiene una gran historia detrás de lo que hoy está ocurriendo en esa zona y que sí se amenaza con acrecentarse a hasta un conflicto armado. Así que quédate que vamos a empezar a informarte sobre esto. No sin antes recordarte que estás en tu canal Noticias con Conciencia, dando paso al nuevo mundo, viendo las cosas desde otra perspectiva. Mi nombre es Janine y te doy las gracias por estar aquí, por acompañarnos y por seguirnos. Yo sé que tú, que nos estás viendo ahora, nos has seguido desde hace tiempo y te agradezco mucho, mucho. Y también, si tú eres nuevo en nuestro canal y estás pasando aquí por pura casualidad, pues muchísimas gracias, quédate y si te gusta la información que te estamos proporcionando, pues déjanoslo saber con un like. Bueno, para muchos que me han preguntado cómo puedo saber mi numerología, mi misión de vida, información que aquí proporcionamos, te recuerdo que puedes ir al sitio janin.site y ahí encontrarás el modo de hacerlo. Es bien sencillo, práctico y muy accesible. Bien, pues hoy vamos a estar hablando de Irfan Ali. ¿Quién es él? Bueno, presidente de Guyana. Es el hombre encargado de dirigir actualmente este país sudamericano que está teniendo el mayor crecimiento económico del mundo gracias a Esequibo y al petróleo que Venezuela hoy está reclamando. Pero, entre comillas, decimos que hoy está reclamando porque ya tiene una gran historia. Bueno, primero comenzamos por hablarte de Mohamed Irfan Ali. Se desempeña actualmente como el presidente desde el 2020. Él nació el 25 de abril de 1980, tiene una edad de 43 años y nació en Leonora, Guyana, una población dentro de una de las islas que son parte del territorio guyanés, en el seno de una familia musulmana con ascendencia india. Y si quieres saber por qué motivo tiene él esta ascendencia india o por qué hay indios en esta zona de Sudamérica, bueno, quédate hasta el final porque te voy a platicar un poco resumido la historia. Actualmente tiene estudios de doctorado en planificación urbana y fue congresista entre el 2006 y 2015. También llegó a ser ministro en dos oportunidades. Durante su etapa en el ministerio hizo algo muy interesante con las viviendas, pues es el momento en donde más dotación extensa de la historia del país se ha realizado, que llegó a todo tipo de estratos sociales y regiones geográficas, y él ha sido muy reconocido por hacer esto. También trabajó como coordinador dentro del Banco de Desarrollo del Caribe. Y para las elecciones de marzo, Ali propuso programas para brindar alivio a los sectores económicos más desfavorecidos, además de potenciar a la comunidad empresarial. Entre las políticas planteadas se encuentra la eliminación del impuesto al valor agregado en áreas clave como la electricidad, el agua y la atención médica, ayudando así a muchos que viven pobreza extrema en su país. Tomó el cargo como presidente de Guyana el 2 de agosto del 2020. Bien, fíjense esto, vamos a ver su numerología. Nació el 25 de abril de 1980. Esto nos da una fecha con energía maestra número 11. Qué curioso porque los últimos videos de los últimos personajes que hemos analizado aquí han sido maestros, números maestros, y yo digo, qué casualidad. Pero como no existen esas casualidades, solo causalidades, vamos a escuchar un poco. ¿Qué significa esto? Bueno, para empezar, los números 11, y aquí recuerden que siempre les he platicado que no todos están vibrando en la energía maestra, a veces están vibrando en el número que se reduce de ese maestro. Es decir, en este caso 1 más 1 es un 2.
Y si él estuviera vibrando en un número 11, nos habla de un gran potencial de crecimiento, estabilidad, poder personal, sobre todo porque tiene la energía del 1 dos veces. Es mucha acción, mucha ejecución, hacer las cosas, ir hacia adelante, no quedarse solo en un sueño o en un plan, sino él es de hacerlo. También es importantísimo que si él trabaja la parte espiritual, pues se le da muchísimo su comprensión intuitiva y eso le ayuda muchísimo también para ver las verdades detrás de todas las cosas que están sucediendo en su país desde que él tomó el gobierno. Para los números 11, y escucha esto porque va a ser muy importante, la paz no se encuentra tanto en la lógica, sino en la fe. El 11 es un número psíquico, ¿te acuerdas que lo hemos hablado? Es el maestro psíquico. Importante aquí mencionar que en los últimos días, te estoy hablando de estos días, con el conflicto que se está dando en esta zona, exactamente el conflicto está en pelearse por Esequibo. Esequibo es la zona del conflicto y porque tiene una gran historia, este tema que ahorita al final te lo voy a platicar, por eso te pido que te quedes. Pero aquí vemos a Guyana, que tiene a Venezuela de vecino, obviamente, porque por eso son las disputas, que tiene también a Brasil de vecino, que tiene también a Surinam, y a la Guayana Francesa también. Pero aquí lo importante es que, ¿quién se va a quedar con esta zona de conflicto? Aquí vemos la zona de conflicto. Mira, todo lo que está en rojo es esquivo. Y lo que está en puntitos amarillos se dice que son zonas donde hay oro y que el oro fue encontrado hace muchos años, siglos. Bueno, ya pasó un siglo de eso. Y ahora se encontró petróleo en el 2015. Ahora te lo voy a informar también. Y Guyana es la responsable hasta el día de hoy de administrar toda esta zona. ¿Qué pasa? Que Venezuela siempre ha dicho que esta zona le corresponde. No es de ahora. Por eso, vamos a ver qué pasó en diferentes épocas y por qué motivo es que Guyana la administra y no Venezuela, y por eso Venezuela ahora la está reclamando. Veamos. Y continuemos. Los números 11, entonces, van a tratar de buscar la paz. Y esto te lo comento porque él no quiere el conflicto. Él está hablando y buscando el diálogo, lo ha pedido, lo ha mencionado abiertamente, está viendo cómo pueden arreglarse para evitar una disputa militar, obviamente. Así que bueno, eso le da a él mucho de lo que representa esta energía número 11 en su misión de vida. Veamos qué pasa. Tiene actualmente 43 años. Acuérdate que también nuestra edad una vibración, tiene una vibración y nos está invitando a tomarla en cuenta. Entonces, en el caso de Ali, él tiene 43, que la suma del 4 más 3 nos da un 7. Él está atravesando esta energía. El número 7 representa el primer triunfo del hombre sobre sí mismo. Es un año importante para él. La armonía entre el espíritu y la materia, la búsqueda de la verdad. Esta es una frecuencia que le va a estar invitando a la reflexión y al discernimiento para encontrar verdades interiores, pero en este caso, como él es un líder de un país, es importante que él encuentre la fe y busque precisamente que si está bien él interiormente, podrá llevar esa paz también al exterior. Es un signo de Tauro, es una persona bastante decidida, sabe cómo dirigirse a los demás, es de los que opina que cuantas menos personas es mejor, puede llegar a ser muy independiente, hará todo lo posible para sentir que los demás estén bien y al mismo nivel que él. Los Tauros son personas estables, conservadoras y seguirán su forma leal cuando son líderes para ganarse la confianza. Por otro lado, también les gusta que los demás sean confiables.
Y algo importantísimo de los tauros es que son muy tercos, muy necios, a veces para bien y a veces no tanto, dependiendo. Así que esto a él le da mucha fuerza y capacidad de poner límites y de establecerlos, pase lo que pase. Así que si bien se va a mostrar con diálogo, se va a mostrar abierto a que las cosas se lleven a cabo de una manera ordenada, bien y platicadas, etcétera, si hay algo que decidir para defender su soberanía, para defender su territorio, etcétera, pues va a tomar el camino porque es fuerte, porque los tauros son fuertes. Así que una persona contemple a la que hay que tenerle cuidado. Ahora es cierto que es un país sudamericano que muchos podrían pensar pues que no tienen mucha fuerza, a lo mejor Venezuela tiene más capacidades porque tiene aliados extranjeros. Podrían pensarse muchas cosas, pero déjame decirte que Guyana no está solo. Y no es que estemos buscando que haya o se arme un conflicto, ¿no? Por supuesto que no. Lo ideal sería que se lleguen a un acuerdo, haya paz y todo pase ordenadamente, consensuadamente y con conciencia, buscando que todos salvaguarden la tranquilidad de sus propios compatriotas. Así que vamos a ver qué ocurre, pero creo que él tiene algo muy importante que se llama capacidad de entendimiento e intuición que lo podrían ayudar a que se calmen las cosas y se lleguen a acuerdos. Ahora, él es un número 11, sí. ¿Y qué significa cuando un 11 está liderando? Viven de verdad su vida sumamente espiritual, intuitiva, psíquica, todo esto, o realmente ellos no hacen mucho caso de esas energías. Fíjate que quiero hacer hincapié en esto, porque mucha gente ha escrito en comentarios de otros videos que si alguien es 11, y si alguien es 22 y es un número maestro. Sí, es que nadie está en contra de que no lo sean. El punto es que no viven bajo esa frecuencia. ¿Por qué? Porque la vida es por etapas, porque todo se va desarrollando con el tiempo, es un proceso. No nace un bebé y el bebé ya viene con el número 11 y entonces eso ya lo hace un psíquico desde que nace. No, él elegirá. Acuérdate que existe libre albedrío. Entonces, nosotros somos los que elegimos bajo qué energías queremos estar vibrando, qué tanta atención le vamos a dedicar a nuestra parte espiritual, que debería ser la principal. Por lo tanto, ser un número 11 no te hace vivir en la energía número 11. Y quiero aclararlo, lo mismo para el 22 y lo mismo para el 33. Sin embargo, sí tendrás mucho de las características que se mencionan. Lo importante es que tú alimentes, que tú nutras esas energías, esas capacidades que tienes, que desarrolles los dones que se te han dado, para que entonces sí llegues a vibrar en la energía 11. Así que hago hincapié en que nuestro número de misión de vida se hará presente en nuestras vidas, en las fechas, en los ciclos más importantes cuando estamos viviendo situaciones y desafíos que son los que nos harán crecer y tomar experiencia. Y así vamos poco a poco cambiando, evolucionando, transformándonos hacia la energía que nos corresponde. Otra de las cosas que también quiero mencionar y que son importantísimas para el día de hoy es que a veces, si no llegamos todavía a vibrar en ese número 11, entonces estaremos vibrando en el 2, que es 1 más 1. Y lo digo y lo repito porque muchas veces la gente me escribe y me dice, es que yo soy un 11, yo soy un 11. Bueno, sí, y yo no estoy viviendo esto. Me dicen, yo no tengo dones, yo no creo que yo pueda tener esas capacidades. Y le digo, no, es que sí la tienes, pero seguramente todavía no comienzas tu camino de desarrollo espiritual y de dones. Así que entonces significa que estás vibrando en un 2, ¿sí? Estás vibrando en un número 2, que ese puede ser el caso de Ali, y por eso lo estoy mencionando. Y los números 2
bueno, también son personas que como líderes vienen precisamente a unir, a llegar a acuerdos, a colaborar. Los números 2 siempre te van a invitar a sumar y no a restar. Entonces, acuérdense de esto. Como sea, tiene muy, muy buena energía, sea 11 o sea 2. Por otro lado, en su horóscopo chino es el mono de metal. Los monos, que me gusta ese signo porque tienen muchas características súper positivas, se trata de personas muy inteligentes, alegres, tranquilas, lógicas y bromistas, pero que pueden, debido a su gran inteligencia, parecer arrogantes. En ocasiones son irrespetuosos, egocéntricos y celosos. Acuérdate que todo tiene su polaridad, su dualidad. Veamos que el metal, él nació en el mono de metal. Y esto es muy interesante porque te acabo de mencionar que en Guyana se encontró y se sigue explotando el oro. Entonces, y él nace en este año del mono de metal, lo que le ayuda bastante a que haya relación en su vida con los metales. Nada es casualidad, repito. ¿Y de qué nos habla el metal en características? Para Ali es la solidez, carácter duro y perspicacia para los negocios. Son muy fuertes. Veamos ahora el significado de las zonas de conflicto. Primero vamos a comenzar con Guyana. Bueno, está aquí la bandera de Venezuela porque eso es lo que se pretende, ¿no? Que esto sea parte de Venezuela. Pero veamos, aquí está Guyana. Significa tierra de muchas aguas. Tierra de muchas aguas. Pongamos atención. Antes de la llegada de los europeos, la región de la actual Guyana fue habitada por tribus arawak y caribes. Y son ellos los que le pusieron este nombre. Luego vamos a ver la zona de conflicto llamada Essequibo. La denominación de la región proviene del río del mismo nombre, río Essequibo, que nace en las montañas de Acaray y recorre Guyana del sur a norte. El nombre del río Essequibo se deriva del apellido de Juan de Esquivel, lugarteniente de Diego Colón durante el tercer viaje a América en 1948. Entonces, dado que Juan de Esquivel es uno de los lugartenientes que llegó a esta zona, decidió ponerle su nombre, Essequibo. Y en realidad debería ser Esquivel. ¿Y qué significa Esquivel? Bueno, está compuesto por la palabra esquí, que significa tilo, que es una planta, una florecita, y gibel, quiere decir parte posterior. Así que en algunos lugares lo representan como la casa en la parte posterior del bosque de tilos, pero suena y no suena, porque si bien toda esta zona de Esequibo y todo lo que es Guyana es sumamente mm, frondoso, boscoso, lleno de flores, plantas, fauna, etcétera, es cierto que podría quedarle bien esto. Yo diría más que esta interpretación de Esquivel es algo como la parte posterior de la planta, del tilo, la parte posterior de la planta. En fin, curioso este nombre, pero al final está hablando de algo de la parte de atrás, que justamente es la parte de atrás de Guyana, porque está atrás y está al frente de Venezuela. Bueno, toma en cuenta esta información porque es importante. Más conscientemente, la zona esquivo suena a esquivo desdeñoso, huraño, frío, ¿no? Cuando tú dices, me esquivaron o lo esquivé, hacerte a un lado, quitarte, ¿sí? Entonces hace referencia a retraerse, retirarse, excusarse. De aquí la importancia de los nombres. Todo tiene una energía. Entonces hay que darnos cuenta qué quieren decir los nombres conscientemente. Alguien los puso, claro, pero inconscientemente. Ahora tú y yo podemos verlo de manera más consciente. Esquivo, o sea, lo quito,
me separo, ¿sí? Vamos a ver qué significa esta palabra y por qué se llama así. Cambiarle los nombres a los lugares, claro que se puede, sí se puede, porque todo tiene una energía, vuelvo a comentar. Bueno, ¿cuál es la historia detrás de todo esto? ¿Cuál es la historia detrás de esta zona que está marcada aquí con rojo? ¿Y por qué está en disputa? Bueno, vamos a comenzar por platicarte que los holandeses comenzaron a explorar en esta zona y se instalaron a finales del siglo XVI, seguido de los ingleses. Ambos comenzaron a comerciar con los pueblos amerindios de las áreas costeras. La Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales estableció una fortaleza en Kick-over-All en 1616 y hasta 1621 en lo que ellos llamaron el condado de Esquiv, que ya explicamos. Los holandeses permitieron a los ingleses establecerse en la costa a mediados de los años 1700, donde crearon plantaciones trabajadas por esclavos africanos. Las cosechas principales eran de café, algodón, tabaco y la caña de azúcar, convirtiéndose esta en la cosecha principal. Los esclavos, conducidos por Kufi, el héroe nacional de Guyana, se sublevaron en 1763, quedando como una rebelión histórica. Los británicos se convirtieron en los gobernadores en facto en 1796 y en 1831 se consolidaron como la Guyana británica. Seguido de la abolición de la esclavitud en 1834, miles de trabajadores contratados fueron traídos a Guyana para reemplazar a los esclavos en las plantaciones de caña de azúcar, principalmente traídos de la India, pero también de Portugal y de China. Algunos sostienen que la población de hoy, donde hay dos tipos de guayaneses, los que son derivados de los esclavos africanos, que les llaman afro-guayaneses, y aquellos que derivan de los sirvientes indios contratados, indo-guyaneses. No obstante, la cultura guyanesa es homogénea en muchas formas, debido a la historia compartida, el matrimonio mixto y a otros factores. En 1835, el gobierno británico pidió al explorador alemán Robert Hermann que trazara un mapa de la Guyana británica y señalara sus límites. Por orden de las autoridades británicas, este explorador comenzó a hacer esta expedición y a marcar la frontera occidental de la Guyana británica con Venezuela en la desembocadura del río Orinoco. Aunque todos los mapas venezolanos mostraban el río Esequibo como frontera oriental del país, en 1840 se publicó un mapa de la colonia británica. Venezuela entonces protestó reclamando toda la zona del oeste del río Esequibo. Se iniciaron negociaciones entre Gran Bretaña y Venezuela sobre la frontera, pero las dos naciones no pudieron llegar a un compromiso. Recordemos que en 1850, ambos acordaron no ocupar la zona en disputa. En 1850, ambos acordaron no ocupar la zona en disputa. Entonces se quedaría así, solita. Pero también en 1850 se encontró oro. Desde entonces, con mayor ahínco, Venezuela y Guyana mantienen la disputa por este territorio más intensamente, hoy recordando que en el 2015 la empresa Exxon, compañía petrolera, encontró petróleo en Esequibo, lo que ha contribuido al fuerte crecimiento económico de Guyana, que de hecho se había pronosticado que rebasaría el crecimiento económico de China.
y sería pronto un país con un despegue económico sin precedentes en su historia. Con todo esto, se estimó que desde que Ali tomó el cargo en el 2020, eventualmente Guyana podría llegar a ser entre 700,000 y 1 millón de barriles de petróleo diarios. Así que la razón por la que hoy Venezuela desea obtener Esequibo y anexarlo a su territorio tiene que ver con petróleo y oro. Y bueno, aunque la historia dice que ahí hubo alguien que marcó estos límites y no se hizo bien o no se planteó bien para que todos estuvieran de acuerdo, sobre todo la parte fronteriza, etcétera, pues eso hoy tiene grandes consecuencias. Definitivamente es difícil la situación porque si tú estás logrando traer prosperidad para tu gente en tu país y estás haciendo crecerlo porque hay recursos muy valiosos y se están explotando para ello, ahora resulta que ya no es tuyo, resulta que lo tienes que donar o dejar o soltar para otro país, para otra comunidad. Entonces, ¿qué harías tú? Te dejo esto para que comentes, nos platiques qué piensas y por supuesto que nos sigas y que compartas la información. Pero recuerda que vamos a hacer una segunda parte de esto porque estaremos compartiéndote la historia también de Venezuela, de su actual líder y de qué es lo que busca con hacer esto, pero más que qué es lo que busca, porque ya lo dijimos, cómo lo busca realizar. Así que hasta acá nuestra noticia. Te recuerdo que mi nombre es Janine y nos vemos en otras noticias.